Profesora, compañeros, muy buenas noches. La que les saluda es Yulisa Sagaceta. Mi tema a tratar es sobre la educación tradicional. Nos dice que la escuela tradicional normalmente es plasmada como una escuela estricta, dogmática y rigurosa. El alumno en realidad no es lo importante. Lo que verdaderamente importa es el maestro y los conocimientos que pueda transmitir al alumno, ya que este es solo un contenedor vacío en el que es necesario depositar todo el conocimiento, tal cual lo dicta el profesor. Además, cada vez que se habla de la escuela tradicional, nos podemos imaginar el método del castigo, ya que anteriormente era una técnica muy común y muy utilizada por los profesores. En estos tiempos se creía muy firmemente en la frase, la letra con sangre entra. Entonces, podemos decir que el aprendizaje no se daba porque el alumno tuviera alguna motivación positiva, sino solo por el evitar alguna especie de castigo. Aunque tampoco podemos decir que en realidad exista alguna clase de aprendizaje como tal, ya que lo que se llegaba a aprender generalmente era a base de repetición y de memoria, sin llegar a la comprensión del tema. Lo importante era saber exactamente lo que los libros y el profesor decía, como por ejemplo, los alumnos llegaban y el profesor entraba y los alumnos al pie, todo el mundo se paraba y nadie hablaba. Y empezabas a decir la tabla, desde el 2 hasta el 9, dependiendo. El profesor, si tú fallabas, te decía tanto por tanto, y si tú no sabías, reglazo te caía. Entonces, ¿cómo se dará el proceso de aprendizaje desde el método pedagógico tradicional? El maestro es el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. El conocimiento fluye del maestro al alumno. Se hace énfasis en la formación del carácter de los estudiantes. Se enfoca en la enseñanza, no en el aprendizaje. El aprendizaje es academicista y verbalista. La enseñanza es la transmisión del saber del maestro, donde se traduce en conocimiento al alumno. El aprendizaje es la comunicación, donde el maestro es el emisor y el alumno simplemente es el receptor. Ahí nos habla que los alumnos no tenían ni por qué preguntarlo. El profesor decía una cosa y tú no podías interrumpirlo hasta que él tenía que terminar su clase. ¿Cómo era el profesor? ¿Cómo era el maestro? Dictador de clase, reproductor de saberes, severo, exigente, rígido y autoritario. En relación vertical a un alumno, ¿cómo eran los alumnos? Eran simplemente receptivos, memorísticos, atentos y simplemente copiaban lo que el profesor dictaba. El aprendizaje es medido por la evaluación sumativa. Aprender consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas del profesor. El aprendizaje era individualizado. Entonces, hablamos de reflexión pedagógica. En la actualidad son muy pocas las instituciones educativas que se reestructuran para afrontar los retos y las necesidades que se derivan de la sociedad, pero son aún más las que no cambian y siguen igual. Es decir, que no renuncian a abandonar el modelo pedagógico tradicional que una vez adoptaron sin prever las consecuencias futuras en el proceso formativo de cada estudiante. Quiere decir, por ejemplo, a un docente tradicionalista, hoy día, este año le dan 3er grado de primaria, y una persona formalista, simplemente, ¿qué dice? A mi compañerito le dieron el trabajo, el grado de 3er gradito el año pasado, lo voy a prestar todos sus apuntes. Y ese profesor, ¿qué es lo que hace? Hace tal cual como ha sido el año pasado el profesor anterior. Entonces, seguimos entonces con la educación tradicional, en algunos casos los profesores. Por consiguiente, la generación de los docentes tradicionalistas no han hecho más que adiestrar a su manera y conveniencia a un sujeto que le gusta adaptarse a la sociedad y sobre todo al mundo laboral, puesto que no tienen en pleno dominio de sus actos y adolecen de toda autonomía a raíz de que esta clase de profesores se dedicaron desde su currículo oculto a fomentar la dependencia y no la libertad de sus actos. Por otro lado, esta clase de profesores les cuesta ser propositivos porque siempre están regidos por ordenamientos territoriales, estándares, lineamientos curriculares,
que supeditan la labor docente y restringen su capacidad de pensamiento, todo por cumplir con lo que receta, que les sugiere el Ministerio de Educación Nacional, ante lo cual es contradictorio que desde el Estado se promulgue en la Constitución Nacional la libertad de cátedra, cuando en realidad no se cumple dicha libertad. Finalmente, el profesor tradicionalista en repetidas ocasiones incurre a la falacia pedagógica de las verdades incuestionables, lo que quiere decir que no admite la duda, ni mucho menos la crítica, a lo que supuestamente sabe, puesto que todo lo que enseña es incuestionable. Supuestamente lo que él dice todo debe ser verdad. Entonces, en resumen, la conclusión de la escuela tradicional: se deduce e intuye que en la escuela tradicional, cuando el docente asume su postura magistrocéntrica, debería verse obligado a preparar muy bien su clase para actuar ante sus alumnos con una exposición magistral, limitándolos a una escucha atenta y silenciosa. Aquí el papel protagonista solo tiene el docente. El alumno más sobresaliente es el que puede repetir de memoria las ideas expresadas por el docente, que en la mayoría de las veces carecen de significado. El estudiante que posee mayor capacidad retentiva no es el que mayor ha comprendido el contenido, sino el que tiene que repetir tal cual como el profesor lo ha dicho. Ahora, en la actualidad, el currículum debe ser flexible. ¿Por qué dicen que es flexible? Porque hay que acomodarle según la necesidad que nosotros vemos en cada aula, porque cada año, cada día que pasa con cada alumno es diferente. Muchas gracias, espero les haya gustado mi exposición.